Buenas tardes a todas y todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión de esta tarde. Gracias. A ti, Gerardo, muchas gracias. Pues bien, muy buenas tardes. La doctora Carolina Gilas y una servidora les damos la bienvenida a una edición más de este seminario permanente de reformas electorales y democracia. Saludo con mucho afecto a las personas que nos acompañan en este Zoom y también pues un saludo muy especial a quienes están siguiendo este evento desde las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como saben, el día de hoy, bueno, estamos reunidos para discutir el texto Duplicidad autocrática, una estrategia de subversión de la democracia, que está a cargo de Alejandro Monsiváis Carrillo. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y a quien pues le damos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado esta invitación a preparar este texto, a exponerlo en este espacio de discusión. Y saludamos y agradecemos también, por supuesto, a las personas comentaristas de este texto, a Javier Martín Reyes, colega querido del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a Lucía Miranda. Ella es investigadora en Flaxo, Chile, y perteneciente, integrante, pues, a esta red de politólogas. La dinámica del seminario ya la conocen. Al principio vamos a dar de 15 minutos a nuestro expositor Alejandro Monsiváis para que pueda recuperar algunas de las ideas centrales de este texto, que como ustedes saben, bueno, ha estado a disposición de todos ustedes en el micrositio del instituto, para que después nuestros principales comentaristas pues hagan sus comentarios sobre los aspectos teóricos y o metodológicos del texto, pues que puedan ayudar a contribuir a la investigación que se presentará en la ponencia, para después abrir una o dos rondas de participación generales con quienes están desde este Zoom, pero también desde quienes nos siguen desde las redes sociales. Ya saben que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas. El equipo del observatorio estará muy atento para recoger sus inquietudes. Bueno, pues sin más, Alejandro, el micrófono es tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Alejandro Monsiváis. Agradezco muchísimo a Flavia Freidenberg, digamos, ella de alguna forma está presente por acá, a Carolina Gilas, la generosa invitación, a Guadalupe Salmorán, también la posibilidad de acceder a este espacio, a presentar un trabajo que está en proceso, duplicidad autocrática. Siempre es un privilegio tener oportunidades como esta, en la cual, además de conversar acerca de temas que son de gran relevancia e interés, como es las reformas políticas, las reformas legales, el sistema político, los regímenes y la democracia, tiene como ventaja adicional para quien presenta la posibilidad de someter a escrutinio el trabajo que está en proceso, el trabajo propio. Es siempre un privilegio recibir observaciones y comentarios, sobre todo cuando este estudio es, digamos, como que en este caso en particular, una incursión en una cuestión que yo venía pensando, reflexionando, y que la invitación a presentar aquí me ha dado el espacio para pensarlo, escribirlo y tratar de desarrollarlo. Entonces, bueno, esa será enseguida comenzaré con mi exposición. Como muy bien dijo Guadalupe, son algunas ideas generales. No dejo pasar la oportunidad de agradecer nuevamente este espacio en el Observatorio de Reformas, que compila uno de los acervos más importantes de reformas políticas en América Latina. Y saludo muy atentamente a Lucía Miranda y a Javier Martín Reyes, quienes estarán infligiendo las debidas observaciones al texto, además de todas y todos. Voy a compartir pantalla, si me permiten.
Pues bien, este es el inicio. Este trabajo, este estudio está motivado por el interés mío en particular, probablemente un interés compartido por muchas y muchos, de analizar las estrategias autocratizantes, la manera en cómo los gobernantes desleales, para llamarles de esta manera, hacen e impulsan una agenda de cambio institucional, formal e informal, que les permite concentrar poder y, digamos, a la larga, de manera progresiva, se produce un cambio de régimen, digamos, se rompe la democracia, se cae, se convierte en una cosa que parece democracia, pero que no es. Y en ese sentido, digamos, el debate está inserto en este contexto más general. Sabemos que, o se discute, inclusive entre los especialistas hay debate al respecto, pero yo creo que es un debate que no necesariamente, vamos, es otra cuestión. Se discute que hay un retroceso en las democracias a nivel mundial, que está avanzando el autoritarismo, y esto se observa de forma multidimensional, no solamente en el ámbito electoral, sino también en otros aspectos y componentes del régimen democrático e inclusive de la forma en cómo la democracia se traduce en un sistema de gobernanza pública, que abarca el régimen político, pero también abarca otros aspectos. Se sabe también que estas dinámicas son promovidas por agentes particulares, es decir, la erosión de la democracia no es un proceso espontáneo, no aparece de pronto de la nada, como por arte de magia, sino que es básicamente consecuencia de contingencias que están generadas por estrategias y decisiones muy claras, en ocasiones, como en este caso, cuidadosamente diseñadas para hacer avanzar el poder del Poder Ejecutivo, de quien detenta este cargo. Esto es lo que se sabe. Se sabe también que es necesario estudiar cómo progresa de forma gradual el autoritarismo, la autocratización, puesto que una característica común a estos agentes autocratizantes es que son muy innovadores, son muy originales, son muy creativos, ellos y sus equipos, ellos y ellas también en algunas ocasiones. Y en la literatura se comienza a hablar desde distintas perspectivas, distintos autores y autoras hablan de algo que se puede englobar como innovaciones autoritarias, es decir, un despliegue que en múltiples dimensiones, a distintas escalas, con distintas estrategias y herramientas que permiten consolidar un poder opaco y arbitrario. Y en ese contexto yo sitúo esta intervención. A mí me interesa en específico analizar cuáles son las cualidades, cómo identificar el carácter autoritario de las reformas legales que pretenden establecer instituciones que a la larga facilitan el establecimiento de un autoritarismo competitivo o por lo menos del deterioro de la democracia. El concepto que estoy proponiendo es el de duplicidad autocrática y en buena medida me gustaría someterlo a revisión para ver qué tanto resuena, qué tanto tiene resonancia analítica y coherencia conceptual. Digamos, el contexto más, digamos, el campo teórico en el cual se sitúa este debate es, insisto, un poco para ir un poco más en detalle, es analizar la subversión de la democracia como un juego de simulación. La subversión de la democracia es una manera, una analogía de llamarle el proceso de autocratización. El concepto más en serio, más en un sentido riguroso, es autocratización, y es el proceso mediante el cual el régimen político pierde atributos democráticos en función de que se debilitan, anulan, se suprimen o cancelan. Y que una pregunta que probablemente valga la pena conversar es ¿qué pasa cuando no hay democracia? ¿Cómo se vive un escenario político, un régimen en el que la democracia se está deteriorando?
pues en buena medida podemos voltear a nuestro alrededor y tratar de descifrar estas señales, pero el argumento que sostengo es que la autocratización es un proceso mediante el cual el poder ejecutivo, el poder estatal se ejerce de forma discrecional, arbitraria, ilimitada e irrestricta, en términos en los cuales detallaré más adelante. Pero la pregunta es esta: una vez que un gobernante electo, que tiene, digamos, vocación autoritaria, que espontáneamente su inclinación es acaparar poder, concentrarlo, no someterse a los controles constitucionales de rendición de cuentas horizontal, etcétera, ¿por qué no de una vez y para siempre, digamos de una vez por todas, da un golpe en la mesa y transforma el régimen democrático en un régimen en el cual tenga el control completo? Y creo que esta es una pregunta que se ha explorado todavía poco en la literatura. Por lo menos esa impresión tengo. Se sabe que los procesos de autocratización son graduales y se sabe que son conflictivos, pero la pregunta es ¿por qué son graduales? ¿Y qué es lo que hace que sean secuenciales? ¿O a qué se debe que haya estas etapas que se están discutiendo también? Y, y por qué razones muchos de estos procesos o de estas innovaciones autocráticas o autoritarias son de carácter manipulador, desinformativo, engañoso, tramposo. Formulando estas preguntas, el argumento que estoy proponiendo, un poco para llegar al concepto de duplicidad autocrática, es este. El agente autocratizador que identifico en este análisis es el gobernante o la gobernante desleal. Es una manera de llamarle, digamos, es un término, estoy copiando de Julio Carrión. Julio Carrión analiza el populismo y cómo el populismo, los líderes populistas personalistas provocan bajo ciertas circunstancias la ruptura de la democracia. Él lo comentó un poco como al pasar, y creo que es una manera metafóricamente útil para hablar de gobernantes iliberales o antipluralistas, que es como se denominan en la literatura. Y también dentro de estas categorías caben los líderes populistas, los líderes personalistas, en fin. Y se definen, y aquí saco ventaja de un trabajo muy interesante de Scott Mainwaring, está mal escrito, mil disculpas, y Pérez Liñán, donde un libro de 2013 en el que justamente definen cuáles son las características de los gobernantes desleales, de los presidentes antidemocráticos. Y digamos, son aquellos cuyo compromiso con las reglas y las normas de la democracia es menor a el interés que tienen en imponer a toda costa, con la mayor velocidad posible, su propia agenda de política pública. Es decir, ven a estas normas, a estas instituciones como instrumentos que en algún momento les pueden servir para impulsar su agenda, su visión política, pero en otros momentos más bien les estorban y harán lo posible por quitárselos de encima. La pregunta es, ¿por qué no se los quitan de encima de una forma mucho más clara, directa, contundente y masiva, por así decirlo? Y mi punto, bueno, una parte del argumento que estoy desarrollando es que esto se debe a que enfrentan un dilema, estos gobernantes enfrentan un dilema estratégico. En algún momento tienen que calcular si tienen las fuerzas, el apoyo popular y las redes institucionales suficientes, de tal manera que si se lanzan con ese proyecto de asaltar el régimen, de tomar el régimen por asalto o de provocar un autogolpe, no saldrá contraproducente para ellos en alguna medida. Es decir, también hay actores políticos que pueden resistirse a ese intento de captura del régimen y pueden en algún momento descarrilar el proyecto autoritario. La alternativa es irse de una manera mucho más sigilosa, mucho más estratégica, cuidadosa, gradual, secuencial, y mentir, engañar en el proceso. Y esa es esta segunda ruta en la que yo estoy explorando. Es esta ruta en la cual se introducen innovaciones autoritarias, como de las que hablan Nicole Curato y su colega Fossati, o Javier Corral y Kim Chiapelle. Ambos, él y ella, utilizan el término de legalismo autoritario. El uso que le da Chiapelle a este término es más delimitado. Javier Corrales
lo utiliza de manera más amplia para toda forma de abuso y no, digamos, abuso explícito o implícito de las leyes y del poder. Y en ese contexto yo sitúo el concepto de duplicidad autocrática. La duplicidad autocrática es una estrategia, no es una institución, no es una reforma, no es un actor, es una estrategia. Es una estrategia que legitima reformas autoritarias con base en un discurso maniqueo. Maniqueo en el sentido de que coloca de un lado al bien, que está en constante posición contra el mal. Digamos, esta idea viene de la lógica populista, del discurso populista, que utiliza una lógica maniquea, pero el maniqueísmo no es exclusivo del populismo. Es un poco el punto que probablemente valga la pena discutir. Entonces, el gobernante desleal justifica sus reformas en función de equiparar esos cambios que producirá con base en el bien, la virtud y el combate a la corrupción y a la maldad de las élites, y etcétera, etcétera, ¿no? De esta manera se pinta en blanco y negro el escenario ideal, el escenario prometido, la recuperación de un pasado idílico o el acceso a una utopía futurista transformadora que será implementada con la reforma. ¿Y qué es lo que define? Bueno, a fin de cuentas, este es un discurso que no es ajeno a las y los políticos hoy en día. La diferencia está, y creo que es lo que se ha discutido poco, que este discurso legitima reformas autoritarias. La clave es cómo distinguimos a una reforma autoritaria de una que no lo es. Y creo que esa es en buena medida una tarea que implica un análisis contextualizado y la discusión de las normas y valores que están implícitas en contextos específicos. Porque muchas veces en eso reside el poder de estas reformas autoritarias, que son opacas, son engañosas y en algunos aspectos parecen benéficas y promisorias. Pero regresando al concepto. Este concepto está situado, digamos, estos son un poco de manera gráfica los contornos conceptuales de este término. Es una estrategia que se inserta dentro del conjunto más amplio de las estrategias de manipulación, desacato, engaño y desinformación que promueven los gobernantes desleales. No, insisto en el texto que la duplicidad autocrática es diferente de no hacerle caso a una sentencia judicial, por ejemplo. O también es diferente de no cumplir con, digamos, cumplir estratégicamente con las normas o con las leyes, o cooptar a los órganos autónomos, a la Suprema Corte, al Instituto Nacional Electoral, al IFAI, en fin, por mencionar algunos ejemplos que probablemente puedan venir. Es decir, la duplicidad autocrática tiene límites o tiene fronteras conceptuales que creo que son importantes de hacer explícitas en el análisis para tratar de identificar si contribuye a clarificar estas dinámicas autocratizadoras. Más claramente, en la literatura comparada se enfatiza mucho en la necesidad de que los conceptos empíricos estén claramente delimitados, tengan sus fronteras claramente establecidas para saber qué forma parte del concepto y qué no forma parte de ese concepto, qué es lo que queda descrito por ese concepto y qué es lo que no. Y una estrategia que se sugiere para lograr este propósito analítico es preguntarse qué pasa cuando ese concepto no se observa, cómo se define o cómo se conceptualiza el lado negativo de tal concepto. Y bueno, esto me lleva a trazar esta tipología, tratando de clarificar los límites conceptuales, en tanto que es un concepto todavía mucho más cualitativo que cuantitativo. Yo estoy muy consciente que esta noción todavía es difícil de operacionalizar en términos numéricos. Es como que al momento no estoy en condiciones de proponer un índice para medir la duplicidad autocrática en América Latina, sino más bien para estudiar casos que pueden o no ser clasificados como tales. Lo importante aquí es que no es la única posibilidad que podemos observar si contemplamos el dominio posible de variación en sus dos dimensiones. La legitimación puede ser maniquea o puede ser no maniquea, y el cambio institucional puede tener una orientación autocrática o puede no tener.
Dependiendo de la combinación, es que observamos cualidades distintas en estas estrategias. Cuando los políticos defienden reformas e iniciativas con base, digamos, en las mentiras ordinarias o, digamos, con las idealizaciones comunes o intereses partidistas, pero los contenidos no son autocráticos, estamos hablando de un intercambio pluralista como el que se observa cotidianamente. En ocasiones los políticos defienden con, digamos, mucho más énfasis los principios y las normas que subyacen a esas aspiraciones institucionales, inclusive utilizando una retórica maniquea, aunque esas reformas pueden no ser autoritarias. Cuando es el caso, hablo de activismo principista. Digamos, no significa que lo que los políticos defienden sea benéfico para la democracia, pero en principio no tiene... Tras un análisis no debería encontrarse características autocratizadoras. Si así sucede, entonces se trata de un caso de duplicidad autocrática. Y bueno, más o menos esta es la lógica de esta tipología. También podemos entrar en más detalle. Lo que yo presento en este análisis es justamente el análisis de un caso, la reforma electoral que se discutió en México desde finales de abril del 22 hasta junio pasado. Este es un caso descriptivo, exploratorio y negativo. Negativo en el sentido de que finalmente la reforma fue anulada por la Suprema Corte. O sea, no se produjo el cambio institucional formal que el gobierno esperaba. Y en ese sentido, creo que es importante, aunque no se haya aprobado, discutir casos como este, porque no son menos autocráticos. En el argumento que desarrollo no es menos autoritaria la lógica que impulsaba a esta reforma. Entonces, bueno, queda representado el caso. No sé si tenga mucho sentido entrar en detalle. Creo que quienes estamos aquí conocen, bueno, mucho mejor los detalles de la reforma constitucional, del Plan B, de todo lo que estaba implicado en eso. En el texto, lo que trato de mostrar es que, en efecto, esta reforma se presentó y se defendió en términos maniqueos, muy consecuentes con la lógica populista del gobierno actual. El bien y la virtud están representadas por la Cuarta Transformación. La reforma promovería una democracia auténtica en México, implementaría la austeridad republicana, erradicaría el dispendio en las elecciones. El humanismo mexicano inspiraría también estas reformas. Las autoridades electorales ya no serían cómplices de los fraudes. En fin, creo que confío en que esté más o menos claro cómo esta lógica maniquea está presente en esta reforma. Probablemente en buena medida el desafío, creo que ese es uno de los muchos desafíos, es mostrar que el contenido de la reforma constitucional, del Plan B, tenían consecuencias, pueden ser caracterizadas como reformas autoritarias. Habrá tiempo probablemente de entrar en mayor detalle. Lo que yo quiero enfatizar es que la reforma constitucional implicaba un reemplazo completo de todo el sistema electoral, de todo el sistema de gobernanza electoral, las reglas de acceso al poder, como la organización de las elecciones y la impartición de justicia electoral. A su vez, el Plan B, ya una vez que el proceso político impidió la promulgación de esta reforma, el Plan B no cambiaba mucho los propósitos, solamente, digamos, como que ajustaba la escala del desmantelamiento institucional hacia los aspectos que más o menos podían pasar como medianamente constitucionales, que no fueran tan fácilmente impugnables en la Corte Constitucional. También un punto importante de esto es que creo que es más allá de discutir los aspectos técnicos y las muchas consecuencias que estaban implicadas en estas reformas legales, es importante tener una visión de conjunto, en la medida en que los agentes que impulsan estas iniciativas, que
redactaron y sometieron al proceso legislativo estas iniciativas, tenían, por lo que parece, un interés muy claro, no solamente en cuidar aspectos finos de la normatividad electoral, sino también tenían bastante claro la visión de conjunto y dadas las posibles consecuencias del cambio constitucional o el cambio institucional. Mi argumento es que en cualquier caso, hacia donde apuntaba en términos de régimen político, de transformación, más que una democracia auténtica, las reformas iban a acercarnos mucho como país, como sociedad, como ciudadanía, como democracia, a un autoritarismo competitivo. Un autoritarismo competitivo es un régimen, como dijo Andreas Schedler, un régimen en el cual el partido en el gobierno nunca pierde las elecciones, ¿no? O sea, de alguna manera el terreno está desnivelado, las elecciones no siempre son libres, son parcialmente libres, y la dinámica favorece que el incumbent, el partido gobernante, el líder gobernante, prevalece por lo menos en las elecciones que le interesan. En ese sentido, la reforma constitucional en buena medida apuntaba hacia crear un sistema en el cual el entramado electoral legitimaría el predominio de la primera fuerza, sobre todo para 2024, y de ahí en adelante probablemente se profundizarían esos aspectos institucionales que facilitan el autoritarismo competitivo. En el texto, en el ensayo, en el artículo, un poco discuto el proceso político. Entro con cierto detalle en el plan B, también es demasiado extenso, ¿no? Y carezco de la capacidad técnica para abordarlo en su conjunto, pero creo que se puede señalar, eso es lo que pretendo, que lo que instauraba el plan B era una especie de estado de naturaleza electoral, es decir, desmontaba las capacidades regulatorias, fiscalizadoras y organizativas de las autoridades electorales, de tal manera que dejaba el terreno abierto para que prevaleciera la ley del más grande, del más fuerte, del más alto. Es decir, del partido que tiene mayor capacidad para hacer trampa, para llegarse recursos ilícitos, para financiar sus campañas, etc. Y a fin de cuentas, las autoridades electorales, con capacidades organizacionales, normativas y de vigilancia mermadas, terminarían legitimando los triunfos del partido mayoritario. En suma, este es un esquema que representa la síntesis del argumento empírico. La reforma electoral es un caso de autocratización duplícita, y las conclusiones son estas. A grandes rasgos, el caso mexicano. Sí, mi argumento es que la reforma electoral es un caso de autocratización duplícita, fracasado en la medida en que el proceso político y los pesos y contrapesos funcionaron, pero el desenlace no estaba predeterminado. Creo que eso es un aspecto que hay que destacar. Testimonio de esto es este excelente libro editado justamente por Jesús Martín Reyes y la doctora Marván, donde enfatizan desde la introducción que en el momento en que se escribió ese texto estábamos en la incertidumbre, no sabíamos cómo iba a desenvolverse el proceso ni en qué iba a terminar. Señalo también que este no es el único caso de autocratización duplícita o de duplicidad autocrática que haya sido promovida por este gobierno. Probablemente sea posible estudiar bajo la misma óptica la reforma a la Ley General de Ciencia. Probablemente de alguna manera se puede estudiar también esta discusión que está actualmente en el debate público en torno a los libros de texto gratuitos para la educación pública. En fin, si nos enfocamos en el caso mexicano, me parece que hay un repertorio muy amplio de innovaciones autoritarias que se pueden analizar. Uno de esos aspectos es la duplicidad autocrática. Y enfocándonos en el concepto, me parece que, bueno, la discusión es el peso de la prueba recae en qué tanto puede contribuir a identificar atributos qué tanto puede facilitar que discutamos en términos de autocratización, reformas institucionales o reformas legales que son complejas.
y que muchas veces para el público, para la ciudadanía en general, puede ser algo bastante abstracto o bastante esotérico, y de alguna manera eso facilita perdernos en el detalle del debate público, analizar las consecuencias específicas de algunos aspectos de esas iniciativas, de esas reformas, cuando en el conjunto lo que está detrás es un proceso más general de autocratización duplícita, engañosa, tramposa, manipuladora. Finalmente, estoy consciente que es necesario hacer más investigación comparada, otras reformas, como les mencionaba, en otros países probablemente también. Desafortunadamente, América Latina hoy en día parece un laboratorio de la autocratización. En Centroamérica, en estos momentos, digamos, hay varias pistas abiertas, en fin. Y finalmente, creo que también es importante, en dado caso que la utilidad del concepto vaya probando ser heurísticamente productiva, explorar sus relaciones teóricas y empíricas con otras nociones como la de populismo, polarización política, desinformación, etc. Y de esta forma, te quedo muy agradecido por el tiempo y la escucha y atento a sus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Ya decíamos, sea por la elaboración del texto, que pues ahora por la exposición de este trabajo que pues llama la atención, como el propio Alejandro lo decía, sobre un fenómeno, un conjunto de fenómenos, esto de las regresiones antidemocráticas o procesos de autocratización de las democracias, pues que justamente está en el centro del debate público y académico, que tiene que ver, sí, con, en general, con el estado de salud de las democracias actuales, específicamente, como ya decíamos, sobre estos procesos de subversión a las reglas de la democracia, procesos que han llamado la atención no solamente por el carácter de los procesos, ya lo decía Alejandro, gradual, sigilosos, pero también sistemáticos, que se distinguen o que de alguna manera toman distancia de esos autoritarismos del pasado que se hacían por la vía de la ruptura institucional, ¿cierto? Pero no solamente por ese carácter, sino también por el tipo de narrativa que se ha construido, ¿no?, para llevar a cabo estos procesos. Pues bien, el gobierno, doy paso a los comentarios. Les decía yo, tenemos el día de hoy a Javier Martín y a Lucía Miranda. Vamos a empezar con Javier para después darle el uso de la voz a Lucía. Javier, te escuchamos. Vale, pues. Una nota rápida, perdón. Sí, claro. Sí, hay una errata, yo estoy muy consciente, me equivoqué en el número de consejeros, de eso, digamos, es parte de los detalles que tengo que revisar, pero... Perfecto, vale. Gracias, Perdón, Alejandro, Javier. por la precisión. Y ahora sí, vamos contigo, Javier. Pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación, ¿no? A las dos coordinadoras, a Caro Gilas y a Guadalupe Salmorán. Es un gustazo estar aquí con todas, todos, ¿no? En el seminario de nueva cuenta, y también pues es un gustazo, ¿no? Ver, aunque sea a la distancia, a Alejandro. Y bueno, a ver, voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Quizás muy generales, sobre la base, digo, ya leyeron el paper, de que yo creo que este es un trabajo que le habla como a dos tipos de literaturas, quizá como muy diferentes, ¿no? Una primera literatura muy difundida, muy estudiada, ¿no? Sobre autocratización, y también creo que ahí hay algunas referencias, ya lo decía el propio Alejandro también, a la literatura sobre populismo. Y luego, ¿no? Otra literatura, digamos, mucho más local, que es esta literatura que estudia las reformas electorales en general y en particular las del caso mexicano, ¿no? Lo hago sobre la base de que, bueno, pues obviamente mi expertise está bastante más en lo segundo que en lo primero, pero bueno, pues es una gran noticia también que aquí en el seminario, en el observatorio en general, pues hay muchísimas personas que genuinamente son expertas, ¿no? En esa primera parte de la literatura, ¿no? Entonces, déjenme hacer 4 o 5 comentarios sobre la importancia del trabajo, ¿no? Sobre el empleo del concepto que el propio Alejandro ya nos sugería en este momento. Y bueno, y también hacer algunas sugerencias, ¿no? Sobre la aportación que hace el trabajo, sobre la relevancia que tiene para la literatura y el diálogo que puede tener con otro tipo de
de trabajos, ¿no? Lo primero que, pero obviamente ahí hablan mis sesgos personales, me parece que es muy importante estudiar el caso mexicano, y por caso mexicano me estoy refiriendo obviamente a la reforma electoral de 2023, ¿no? Como ustedes saben, pues esta reforma y el intento previo de reforma constitucional, el llamado Plan A, que no se aprobó, el llamado Plan B, que sí se terminó aprobando, y lo que ahora el propio presidente López Obrador llamó Plan C, pues sí generaron muchísima atención en su momento, digamos, en el debate público y en el sector académico, pero luego todos tenemos muy claro que ese interés se fue diluyendo, ¿no? Creo que poco a poco, tanto en la opinión pública como en el sector académico, en buena medida por una muy buena noticia, y esa muy buena noticia, pues sin duda es las sentencias de la Corte que terminan invalidando en su totalidad al llamado Plan B. Lo explica, ¿no? Y lo sabemos con claridad el propio Alejandro en el texto, por violaciones graves al procedimiento legislativo, ¿no? Creo que existe el riesgo de que este sea un tema que de alguna manera pase de largo un poco en los estudios académicos, ¿no? Y creo que eso sería, pues bueno, una pena, ¿no? Y es muy bueno que tengamos trabajos que se toman en serio, pues que esta fue una reforma que sí fue aprobada, que por una intervención judicial se invalidó, pero que, digamos, eso fue posible gracias a una combinación de muchísimos factores, ¿no? Creo que incluso existía una duda fundada sobre si la Corte iba a resolver como se resolvió. Se dictó además, eso también está mencionado en el trabajo, una suspensión que fue muy importante y que creo que terminó alterando los cálculos estratégicos, no solo de los jugadores políticos, sino también de la propia Corte. Y a final de cuentas, yo creo que es importante tener este tipo de trabajos académicos que hablen de la reforma electoral y de las otras propuestas de reforma electoral, digamos, por diversas razones, ¿no? La primera es porque nos sirve para entender mucho mejor a este gobierno, ¿no? Desde un mirador académico, cuál es el tipo de reformas y de políticas públicas que se están impulsando, cuál es el tipo de relación que tiene con el poder legislativo, cuál es el tipo de relación que tiene con el poder judicial, ¿no? Segundo, porque creo que, y eso creo que lo decía con mucha claridad Alejandro y también está en el texto, porque creo que necesitamos tener una mejor comprensión de esa enorme variedad de herramientas que están, déjenme ponerlo así, en la caja de herramientas, ¿no? De las regresiones autoritarias, ¿no? O de la autocratización. Y creo que el caso mexicano es muy interesante porque, como bien decía Alejandro, pues esta es una reforma electoral que podrá tener muchísimos problemas desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional, pero es una reforma electoral muy bien pensada, ¿no? O sea, es decir, el nivel de detalle con el cual se diseñó y se redactó esta reforma creo que es muy notable, ¿no? Varias y varios de los que estamos aquí conectados, ¿no? En su momento, cuando elaboramos la opinión técnica que se publicó y que además da mucho gusto que esté citada profusamente en el trabajo, creo que era una de las impresiones que compartíamos, ¿no? O sea, es decir, cómo pequeñas modificaciones o modificaciones que parecían un tanto insignificantes podían tener repercusiones brutales, ¿no? Y yo creo que probablemente uno de los mejores ejemplos que también está citado en el trabajo de Alejandro es este estudio que hizo Javier Aparicio, ¿no? Básicamente de un par de disposiciones, ¿no? Del llamado Plan B, que alteraban, uno, la forma en la cual se iba a capacitar o no a capacitar a las personas que eventualmente podrían integrar las mesas directivas de Castillo, y segundo, la inclusión de un segundo criterio relacionado con la edad, ¿no? Como un criterio para darle preferencia a estas personas, ¿no? Y un poco lo que muestra Javier con datos empíricos en un trabajo que también me parece muy sólido es, bueno, pues cómo eso abría la puerta, ¿no? Para que, de nueva cuenta, un árbitro electoral debilitado tuviera mayores márgenes de discrecionalidad, ¿no? En algo tan importante y tan fundamental que es quién cuenta los votos y cómo seleccionamos y a partir de qué criterios seleccionamos a las personas que cuentan los votos, ¿no? Entonces, creo que yo sé que ese no es el foco, lo decía Alejandro con claridad del texto, pero sí creo que esta es una invitación a que sigamos pensando que este caso particular del caso mexicano, esta reforma específica, sí le habla de nueva cuenta a una literatura que es mucho más
mucho más amplia, ¿no? Y bueno, y la tercera cosa por la que creo que es importante seguir analizando este caso, el caso mexicano, es porque, bueno, también lo dice el texto de Alejandro y lo sabemos, porque hay todavía un riesgo latente de que alguna reforma parecida o incluso más ambiciosa termine por imponerse. El propio presidente López Obrador creo que ya lo señaló con muchísima claridad, ¿no? Él lo que hará seguramente durante los siguientes meses es tratar de generar las condiciones necesarias para poder ganar algo muy cercano a una mayoría calificada en ambas cámaras, que luego le permita hacer reformas de gran calado, entre otras cuestiones en materia electoral, y seguramente ahí muchos de los cambios propuestos, ¿no? Tanto en el plan B como en el llamado plan A, podrían verse materializados, ¿no? Todo esto para decir que me parece que es importante y relevante tener este tipo de estudios que no cuenta más allá de la aventurosa decisión de la Corte, se sigan tomando muy en serio esto de nueva cuenta que fue una reforma que sí se aprobó por las cámaras, ¿no? Esto no fue una propuesta, no fue una iniciativa, esta fue una reforma que se publicó, que estuvo vigente y que por fortuna fue invalidada, ¿no? Paso al siguiente tema. El tema del concepto, ahí yo voy a confesar, ¿no? Que cuando leí el título, y además sé que no fui el único, porque bueno, tuve ahí la oportunidad de rebotar con la doctora Salmorán algunas impresiones del trabajo, y creo que por lo menos a los dos, y estoy seguramente que a muchas y a muchos y a muchos de ustedes igual les pasó algo similar. O sea, cuando uno ve el concepto de duplicidad, ¿no? En lo que piensa en automático, pues es quizá el significado más directo, ¿no? O el más corriente, que es la idea de que es de algo relacionado con doble o con dos, ¿cierto? Entonces uno está pensando en quizá reformas autocráticas que sean redundantes o que dupliquen cierto tipo de aspectos, y luego ya muy rápidamente uno se da cuenta que no, es decir, que duplicidad se refiere mucho más a la idea de ocultar, de mentir, de la falsedad, de engañar, ¿no? O sea, son reformas que se presentan, ¿no? De alguna manera con las más nobles intenciones, con esta versión maniquea de la política que nos dice Alejandro, pero que en el fondo lo que buscan es precisamente revertir las condiciones que hacen posible la democracia, ¿no? Entonces, bueno, seguramente esta es una cuestión de gusto, pero yo siempre he creído que un título memorable, un título que es memorable es un buen título, ¿no? Y sin duda alguna, pues es un título memorable y es un concepto como muy memorable. Creo que sí tiene esta ambigüedad y sí puede generar cierto tipo de confusión, pero por lo menos yo en el tema de la denominación, te diría, Alejandro, pues creo que, o sea, cualquiera de las personas que hemos leído este paper, pues nos vamos a acordar de la idea de duplicidad, ¿no? De aquí en adelante, y seguramente recordaremos este paper y esta propuesta teórica que estás haciendo. Entonces, pues yo así a bote pronto lo que te diría es, pues no lo cambies, ¿no? Porque si algo nos cuesta a las personas académicas es generar cosas que sean leídas y luego recordadas, y creo que ahí el concepto lo logra, ¿no? Creo, además, y ahí ya voy pasando a la parte de los comentarios y las sugerencias, que este desarrollo conceptual que tienes en el paper tiene como varias virtudes, ¿no? La primera es claridad. Creo que a lo largo del trabajo y también con tu exposición nos queda muy claro cuáles son esos dos grandes componentes o esas dos grandes dimensiones que tiene la duplicidad, ¿no? Es decir, son reformas que generan este efecto negativo en términos democráticos, pero que se disfrazan, ¿no? Con esta retórica, ¿no? Tan propia del populismo, ¿no? Creo que también en ese sentido, esa tipología que nos presentas, digo que tú lo pones como un continuo, pero que también podríamos poner como un cuadrito de 2x2 con las dos dimensiones, creo que también queda como muy clara. Y creo que también, digamos, el paper, y entiendo que ese es el propósito principal, por lo menos de este primer trabajo, pues es no solo presentar ese concepto, sino después utilizar el caso mexicano de la reforma de 2023 para decir, pues este es un claro caso de duplicidad autocrática, ¿no? Ahora, yo nada más tendría 3 comentarios o sugerencias, un poco para reforzar un poco el paper. Te pregunto también, así como duda general, más o menos a dónde lo quieres mandar, dónde estás pensando como
como publicarlo, pero yo creo que hay una parte, ¿no? Digamos, después de explicar cuáles son los elementos del concepto, cuáles son las 4 posibles combinaciones, que sí convendría muchísimo enfatizar cuál es la aportación específica, ¿no? O sea, un poco qué ganamos al utilizar el concepto de duplicidad autocrática, o qué nos estamos perdiendo, qué no estamos viendo si no lo, si no lo utilizamos, ¿no? Y en realidad creo que este comentario quizá podría ser más amplio, ¿no? O sea, de nueva cuenta, esta es una literatura en la que no soy experto, pero mi impresión es de que sí se ha hablado muchísimo de reformas y de gobiernos que realizan reformas, ¿no? Que van debilitando a la democracia, ¿no? Como que parece que ahí hay una literatura mucho más desarrollada que se queda con esa dimensión y que no considera la otra dimensión, que es el tipo de discurso que se utiliza o el tipo de estrategias que se utilizan en términos discursivos para aprobar este tipo de reformas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que al paper le ayudaría como mucho, ¿no? Que nos digas todavía con más claridad qué es lo que ganamos incorporando este tipo de dimensiones. Incluso, digo, no sé, eso seguramente tú lo podrías saber como mucho mejor, pero bueno, otros estudios que han hablado, ¿no? De una cuenta de retrocesos democráticos que no consideran la segunda dimensión que tú incorporas, qué problemas tienen, ¿no? ¿Qué tipo de cosas oculta, que no nos permite, digamos, entender sobre estos, sobre estos factores, ¿no? Una segunda cosa que creo que le ayudaría también al trabajo es como poner como más ejemplos o ubicar, déjame poner, o poner mayores referentes empíricos en el trabajo. Sé que el propósito de este paper, de nueva cuenta, es el desarrollo conceptual y la aplicación al caso mexicano, pero sí, digamos, para quienes no somos expertos en la literatura, creo que ayudaría mucho, ¿no? Que, por ejemplo, pusieras algunos ejemplos de esa tipología de 4x4 que tienes, ¿no? Porque creo que un poco la impresión que me generaba a mí, ¿no? Cuando leí el paper, pero en la cuenta eso habla de mis sesgos y del hecho de que no soy comparativista, es, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de una y otra estrategia? ¿No? O sea, es decir, este tipo de reformas, ¿no? Que van desmantelando las instituciones y las garantías de la democracia, ¿qué es lo más común? ¿Que se disfracen con este tipo de retórica o, por el contrario, son reformas que sí se plantean como tal, ¿no? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de ellos? Y eso obviamente abre ya muchas otras preguntas que me queda claro que no vas a responder en este paper, pero pensando de cara a las investigaciones que vienen seguramente podrían ser relevantes, ¿no? En términos de decir, bueno, cuando un gobierno decide optar por una estrategia o por otra estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene para los actores que están decidiendo cómo presentar estas reformas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene optar por una o por otra, ¿no? Son más exitosas las reformas porque quizá por ahí va la aportación, es decir, bueno, claro, aquí lo que no nos estamos dando cuenta es que nosotros analizamos las reformas, ¿no? Vemos que son regresivas, pero no nos damos cuenta que estas reformas son exitosas y se implementan y gozan de popularidad en buena medida por esta otra dimensión, el tema del discurso, ¿no? Entonces, digo, creo que hablar, ¿no? de algunos otros casos, obviamente nada más mencionarlos porque sé que no es el propósito del paper, creo que serviría como mucho más como para entender la relevancia que tiene el desarrollo conceptual y el estudio particular, de no cuenta como para otros ejemplos, ¿no? Y la otra cosa, que bueno, ahí sí, más que comentarios, sugerencias, es un poco duda y está muy relacionada con esto último que pones al final del paper sobre otra posible línea de investigación relacionada con la relación del concepto con el populismo, ¿no? De nueva cuenta, yo no soy experto en populismo, tampoco voy a hablar mucho del tema porque seguramente diré alguna burrada porque aquí sí hay personas que son expertas en eso, pero sí, digamos, a mí me surgió la duda de por qué no optaste por, de nueva cuenta, escribir o ligar más el concepto que estás desarrollando con la literatura o con el debate o con un framing más cercano al tema de
populismo. Esa sería como una duda, porque sí pues parece, ¿no? Que eso de la versión dicotómica de la política entre el pueblo bueno representado por el líder y esas élites malas, ¿no? Que no se aprovechen indebidamente sus posiciones. Bueno, pues sí, es típicamente un elemento populista. Tú lo decías, ¿no? También es una de las dimensiones. Entonces, bueno, es una pregunta, bueno, de por qué no meterlo directamente a ese debate, por qué optar como por este otro framing. Y bueno, y a mí se me ocurren un montón de posibles cosas interesantes que se podrían pensar después, ¿no? Decir, bueno, ¿son los líderes populistas los más propensos a utilizar este tipo de estrategia o no? O quizá los líderes populistas son los que tienen mejores condiciones para que esta estrategia sea exitosa y los otros no. O sea, es decir, creo que ahí hay un montón de otras preguntas que nada más como menciono. Pero bueno, de nueva cuenta dije que iba a ser breve, creo que ya no lo fui tanto, pero de nueva cuenta, muy, muy agradecido, Alejandro, por tu trabajo y de verdad es un gustazo estar aquí con todas y todos. Muchas, muchas Contrario, gracias. Javier, Ay, muchísimas gracias. perdóname. Ay, Ale, no, te quiero proponer esto. Bueno, darle las gracias a Javier por sus comentarios y pasar directamente con los comentarios de Lucía, ¿te parece? Para que después podamos dar un espacio en el que puedas reaccionar a estas dos intervenciones y luego ya abrir la ronda de participaciones generales. Por cierto, aprovecho este momento antes de darle la palabra a Lucía para recordarles a quienes nos acompañan en este Zoom, pueden ir apuntándonos si quieren participar en la parte del chat o también, como ya lo han hecho algunas personas, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas a partir de las redes sociales del instituto. Sin más, Lucía, te escuchamos. No te escuchamos. No. Y ya apagaste tu micro, lo cual es muy raro. A ver. No. Y no estás usando audífonos, entonces no sé. Lo de los permisos está súper bien, ¿verdad? Lo tenemos como anfitriona, Caro. Sí. Ya está, creo que sí. A ver. Ahí creo que sí, ¿verdad? Perfecta, sí. Sí, vale. Voy a entonces con auriculares que tienen mejor micrófono. Bueno, decía muchas gracias, Alejandro, por compartirnos este trabajo. Cuando estamos investigando, siempre es importante recibir, bueno, estos intercambios y siempre es un gusto conocer en qué están trabajando el resto de colegas, sobre todo con un tema que estás tratando como ¿no? Tan relevante y pertinente en el contexto actual, como decía Guadalupe, donde tenemos muchísimos casos en la región donde, utilizando las posibilidades que las instituciones democráticas nos dan y a través de vías en principio loables que la democracia permite, se está avanzando en liderazgos y reformas que terminan subvertiendo el sentido mismo de la democracia. Así que en este sentido, igual entiendo que va bastante en tu línea de trabajo y aliento y reconozco el aporte que quieres hacer con tu trabajo. Espero con mis comentarios que, si bien Javier hablaba de su propio sesgo, el mío es sobre todo teórico-metodológico y espero que mis comentarios te sirvan para que tu trabajo adquiera una robustez mayor y ojalá lo puedas publicar en una revista, ojalá de alta indexación. Comienzo con la literatura con la que dialogas, ¿no? Javier decía que le quedaba clara, a mí no me queda clara. Siento que haces como mucha referencia a distintos textos que refieren a distintos conceptos, pero no terminas de dialogar con cada uno de esos conceptos que estás poniendo sobre la mesa y por tanto no termina de quedar claro los atributos que tiene tu concepto, ¿no? Vamos a buscar en estos comentarios que te voy a hacer, sobre todo, y hay un texto que citas, que es el de Weyland. Weyland ahí problematiza de una manera muy clara
El problema en que se incurre cuando un concepto se lo intenta definir desde una unidad de análisis en particular, que no nos permite después hacer viajar el concepto. Es un error que solemos cometer, sobre todo cuando nos enfrascamos en un tema que nos interesa mucho, pero que precisamente después limita la capacidad de hacer viajar y de adaptar, teniendo un concepto claro, a distintas unidades y niveles de observación. Creo que si quieres justificar que es una estrategia y que se separa de liderazgos populistas, hay textos que tienes que trabajar y citar y justificar cómo te esos conceptos, como por ejemplo, Freidenberg, La tentación populista tiene que estar. El Handbook of Populism de Kaltawasser, Ostibuy, etcétera, tiene que estar. Específicamente en ese libro de Kaltawasser que tengo acá, hay un texto de Rummens, Stefan Rummens, que él problematiza el rol del populismo y la trampa que genera en las democracias liberales. Cuando yo y Rummens estaba hablando de lo que tú hablabas y de esta estrategia de la que tú hablabas. Entonces, si en verdad lo quieres separar, si lo quieres distinguir de y clarificar, porque cuando aportamos con un nuevo concepto, ese concepto tiene que pasar por este ejercicio que nos propone Sartori, ¿no? Y no caer en un perro gato, que implica encontrar el justo punto medio entre la connotación y la denotación. Yo veo que intentas hacer ahí una tipología, pero con los atributos de cada uno de los conceptos que posicionas en la tipología, no son exhaustivos y excluyentes. Entonces, eso yo entiendo que requiere una vuelta de tuerca más. Quizás también, y por eso también creo que sería de utilidad el capítulo 1 de Freidenberg de La tentación populista, ponerse a dialogar con Bachelard, ¿no? Ponerse a dialogar con Bachelard y debatirte en qué medida estás superando los obstáculos al conocimiento general o no. Y cuando hablamos de los obstáculos al conocimiento general, implica superar estos prejuicios con los cuales estamos abordando un hecho, ¿no? Y en este caso definiéndolo, en base a, de alguna manera, preconceptos o condicionamientos que no nos permiten ir y de manera eficiente conceptualizar y, por tanto, poder adaptar y aplicar el concepto a los distintos ámbitos que nos interesan. Un testeo que se tiene que hacer este concepto es si supera la ambigüedad conceptual, supera la vaguedad conceptual, supera el estiramiento conceptual, supera la generalidad. Yo, como te decía, siento que es muy útil aplicarlo, es muy importante reconocerlo, pero tiene que, para poder justificarse el que estés utilizando este concepto, hacer este ejercicio, ¿no? Que es un ejercicio teórico e intelectual, como te decía. Y sobre todo, de nuevo, insisto, no caer en una definición de un evento o de un hecho asociándolo a la unidad de análisis en cual te estás centrando para observarlo. Porque si efectivamente fuera una estrategia, ¿sí? Y tú muy bien dices, tu visión consiste en promover reformas institucionales, ¿no? Y dice, es una estrategia promovida por gobernantes. Si fuera así, entonces tendría que poder ser aplicable a distintos liderazgos o distintos puestos en el gobierno, para que me pudiera dar pistas de cómo funciona en cada uno de esos niveles. Y ahí entro en otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el metodológico. Javier, bueno, sí, efectivamente yo entiendo el interés y aparte, sobre todo, cuando nos preocupan las democracias específicamente de nuestros países, y en este caso, bueno, cómo la está llevando a cabo su presidente en México. Sin embargo, si tú quieres responder la pregunta que te estás planteando, para mí necesitas a todas luces un trabajo comparado. Si te quieres centrar en México, mínimo en las últimas administraciones presidenciales y que te permita hacer inferencias. Si es un tipo de estrategia o si en el fondo es una debilidad de la falta de pesos y contrapesos que la institucionalidad de la democracia mexicana tiene. O si
existiendo esos pesos y contrapesos, no existe un Estado de Derecho lo suficientemente fuerte como para que pueda hacer frente a estas estrategias o, digamos, el non pasarán, porque después cuando defines tu concepto, das lugar primero a dos dimensiones, ¿no? Que vulnera las libertades ciudadanas y la otra dimensión que expande el poder presidencial. Y después dice que de esta manera el gobierno de turno promueve la transformación global del régimen en una dirección autoritaria que moviliza el apoyo popular. La lógica autoritaria con movilización de la ciudadanía, eso es un totalitarismo. Entonces, eso después cuando a mí también me hace pensar, digo, bueno, ¿cuál es la otra literatura con la que tú estás hablando en términos institucionales? ¿Estás dialogando con la teorización sobre la consolidación de la democracia? Si es así, me faltan Diamond, Lipset, me faltan Rostov, me falta Terry Linkar. Es decir, todo esto para decir en qué medida se justifica el concepto y en qué medida estos atributos que él identifica son exhaustivos y excluyentes, porque en algún momento también, si tu compasión no la quieres hacer centrándote solo en México y te gustaría ir a un ámbito de la región, estas estrategias que está promoviendo AMLO, ¿en qué medida se diferencian de, no sé, las que pudo haber aplicado Chávez en Venezuela o las que pudo haber querido avanzar Bolsonaro en Brasil en su última administración, ¿no? Finalmente, y esto para cerrar, quiero hacer hincapié en que haces referencia a que hay, digamos que en el fondo se está vulnerando el derecho humano de la ciudadanía a acceder a información verídica. Si es así, tenemos una lógica de gobierno que está vulnerando un derecho humano, y eso es grave. O sea, uno de los, probablemente ese destaco, pero me llamó mucho la atención que se pasara a la ligera el hecho de que se transmite información no verídica o inexacta, etcétera, y no se contemplara el peso que tiene en términos de vulneración del derecho humano, que es impedir que la ciudadanía acceda a información verídica, que es en el fondo en la que se basa para poder tomar las decisiones. Esos son mis comentarios y sugerencias. Te puedo, luego si te interesa, dar el detalle de todos los textos que creo que te podrían servir en este sentido. Y en todo caso, espero que haya sido de utilidad mi intervención. Muchísimas gracias, Lucía. Yo también estoy interesada en esta super literatura. Muchas gracias por tus comentarios. Como les prometía, vamos a dar unos minutos a Alejandro para que pueda reaccionar a esta primera ronda de participaciones para abrir luego una más general. Ya tengo al menos 5 personas, más la pregunta que llegó por el Facebook. Así que hay poco tiempo. Les voy a pedir, sobre todo en la segunda parte, que seamos breves para dar participación a todos. Como has visto, Alejandro, tu texto ha suscitado bastante interés, así que vamos contigo y después a la ronda. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, trataré de ser muy breve justamente para tener oportunidad de escuchar otros comentarios. Me fascinan las observaciones que han hecho. Les agradezco mucho a Javier y a Lucía. De verdad, es la primera ocasión en la que presento este texto, entonces creo que las reacciones son muy enriquecedoras y me permiten ver distintos aspectos y reflexionar acerca de reflexiones, valga la redundancia, que yo mismo he tenido y a las cuales les he estado dando vuelta. Por lo demás, no se preocupen por los comentarios, es decir, yo ya tengo cita con el terapeuta terminando esta sesión, entonces tranquilamente puedo recibir de toda índole. Tomé las notas. Muchas gracias, Javier. Bueno, además de los otros señalamientos, por hacerme notar que el término duplicidad sugiere, digamos, al principio es como que
remite a otra cosa que la que yo estaba pensando. De hecho, tengo muchos problemas porque el procesador de palabras no la reconoce, se conflictúa demasiado cuando le meto duplícito, duplicidad, etc. Entonces, es una sugerencia interesante, voy a reflexionarla. Me gusta la resonancia que tiene, pero creo que sí hay que darle una segunda vuelta. Muchas gracias. En parte también con lo que comenta Lucía, que lo retomaré un poquito más adelante, pero sí he estado pensando mucho sobre otros casos empíricos. En el caso mexicano, por ejemplo, sirva como ilustración, la iniciativa de reforma que promovieron los partidos de oposición para quitarle facultades al Tribunal Electoral, esa me parece más un caso de activismo autocrático, porque ahí el presidente prácticamente se quedó callado, no dijo nada y nadie defendió esa cosa más que en términos de los beneficios que traía para las propias, los partidos y no sé qué. Entonces, ejemplos como ese les he estado dando vueltas justamente para pensar de cómo, qué tan ilustrativo es esto. También he estado pensando mucho, de hecho mi intención inicial era hacer la comparación entre esta reforma y la reforma de 2014, la del Pacto por México. Creo que ese es en buena medida un caso que queda dentro de la categoría intercambio pluralista, o sea, es una negociación entre partidos que les interesaba más bien introducir en la normatividad sus propias cosas normas que les beneficiaran, y no fue algo que se defendiera demasiado en público, no hubo una elaboración muy extensiva y tampoco nadie lo planteó en términos del bien y el mal. Entonces creo que la reforma de 2013-2014, a reserva de pensarlo bien, podría ilustrar el caso de este intercambio pluralista. Y así otros. He estado también pensando en otros aspectos. Pero sí, creo que sí es importante reflexionar acerca de cómo ilustrarlo más. Todavía no tengo muy claro a dónde enviarlo. Estoy pensando en traducir a partir de los comentarios recibidos. Me gustaría también traducirlo, explorar la posibilidad de someterlo a un journal, o si no, también creo que vale la pena en español, porque creo que estas cosas se debaten poco en español en Iberoamérica. Entonces también tengo ese interés, pero no tengo todavía muy claro cuál sería el foro donde tenga que rebotar primero para luego ya buscar otros destinos. Pensé también mucho el tema del populismo. Me interesa, sí, sin duda que esta es una estrategia muy ligada al populismo mexicano. Lo que yo he pretendido es, en principio, por lo menos en términos conceptuales, desligarla de la dinámica populista mexicana. Es decir, tratar de pensar en una categoría que pueda viajar más allá de qué tan populista es el presidente o qué tan populista es el partido. En ese sentido, probablemente no sea difícil discutir conceptualmente la relación entre populismo y la duplicidad autocrática, porque, digamos, es como muy natural la integración, dado que es una estrategia de un gobierno populista. Pero en ese sentido, igual creo que estoy pensando también en qué tanto puede ser independiente como estrategia política de reforma de discursos populistas. Pero bueno, muchas gracias por el comentario. ¿Cuándo optar por una estrategia o por otra? Ese es algo que también tengo, digamos, es parte de... creo que casos como este tienen interés en la medida en que son muy singulares. Puede ser una hipótesis que requiere, digamos, una sistematización numérica, pero me parece que las reformas que se pueden calificar como duplicidad autocrática son más escasas que muchas otras, en la medida en que pueden ser más polémicas, pueden ser más difíciles de pasar y pueden ser también un recurso de última instancia, como un tanto apresurado. A mí me parece que es también otra parte de la hipótesis, que esta reforma electoral surge a partir de que Morena se quedó sin la mayoría calificada en el Congreso en 2021 y también de
los saltos que puso el INE y la Suprema Corte a los intentos plebiscitarios del presidente con la consulta popular, con el referéndum revocatorio y con otras experiencias que, digamos, convencieron a la élite gobernante de decir, si no desmontamos esto, pues nos podemos llevar una sorpresa en 2024. Entonces fue así que lanzaron la reforma. Pero ese es un rastreo del proceso que tendría que hacer con otra metodología. Antes quiero terminar de afinar este concepto, pero muchas gracias por las sugerencias. Con esto quiero ilustrar que sí estoy pensando mucho acerca de estas reflexiones que me compartes, Javier. A Lucía, muchísimas gracias. Realmente creo que los comentarios que me hace son muy importantes porque justamente lo que yo estoy muy consciente de los desafíos metodológicos de proponer un nuevo concepto. A mí me cuesta, digamos, conforme uno avanza en vueltas al sol, se da cuenta de que es muy digamos, es innecesariamente arriesgado decir, tengo un nuevo concepto que voy a proponer para que la literatura se enriquezca. Porque pues, en realidad muchas veces no es cierto, o sea, no resulta tan atinada esa conceptualización. En ese sentido, pues no sé, o sea, estoy explorando y estoy buscando ver qué tanto realmente puede ser una categoría que se defienda analíticamente. Y los comentarios que me haces me ayudan a pensar en eso. En todo caso, me gustaría ofrecer algunas respuestas. Me parece muy pertinente lo de dialogar más explícitamente con alguna literatura. Yo creo que estoy dialogando, probablemente no lo suficiente, con la literatura sobre legalismo autoritario y sobre innovaciones autoritarias. Es un buen señalamiento para poner más énfasis por ahí. También estoy dialogando con el populismo, desde luego, que creo que ese es otro tema, pero todavía, como le mencionaba Javier, necesito clarificar qué lugar le doy al populismo, si como parte del concepto o como parte de la explicación contextual para dar cuenta del caso mexicano. Esa es una diferencia importante. Conozco muy bien el libro que me comentas de Cristóbal Rovira y el texto de Stephen Rumens. Me parece que el debate era sobre todo de Rumens con respecto a la democracia liberal. Rumens defiende la idea de que el populismo no erosiona, digamos, el aspecto liberal de la democracia, sino que le da por igual a toda la democracia, porque la democracia es liberal, no puede no ser liberal. Entonces, la voy a retomar. Y si tuvieras oportunidad, me gustaría que me compartieras específicamente por qué consideras que no son exhaustivas y digamos, que distinguen bien las categorías. Lo pregunto porque me desvelé mucho tratando de identificar dos dimensiones con dos niveles cada una que me permitieran hacer la clasificación asumiendo que cada tipo es exhaustivo y mutuamente excluyente. La duplicidad autocrática no es lo mismo que activismo principista, no es lo mismo que activismo autoritario y no es lo mismo que intercambio pluralista. Le he estado pensando mucho en eso y por lo menos siguiendo sobre todo las recomendaciones de Gary Goertz para la definición de conceptos, que digamos es la fuente en la cual yo recupero, para tratar a Gary Goertz para el tema de la dimensionalidad y este excelente artículo de David Collier y sus colegas sobre tipologías, que ese viene citado en el texto, es un texto metodológico muy inspirador. He tratado de seguirlo, igual todavía tengo algunas deficiencias en ese sentido, pero sí, si tuvieras algún comentario al respecto, que puede ser de la forma en que sea, o sea, no tiene que ser por esta vía, pero sí porque sí es algo que cuida, sí estoy consciente de lo que implica hacer una tipología y sí estoy, o por lo menos puse cuidado en tratar de evitar esa confusión que luego los tipos pueden ser clasificados en categorías diferentes, los casos pueden ser clasificados en tipos diferentes y eso es incorrecto. Y pensar en los casos, en el caso mexicano y en otros casos, me ha ayudado a tratar de afianzar esto. Estoy consciente de la importancia de la comparación.
De hecho, mi intención justamente es que esta categoría viaje, o sea, que sirva para explorar a otros episodios de reforma, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, no solamente en México, sino también en otros casos. Y también puede ser reformas que no prosperan. O sea, es una estrategia de tratar de impulsar el autoritarismo, aunque en ocasiones, como en el caso mexicano, se vean detenidas por la intervención de la Suprema Corte, en este caso, puede ser por otras. Listo, podría seguirle, pero mejor, muchas gracias. Guadalupe. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Es que estoy ahí anotando un poco los términos de la discusión. A ver, les decía yo que tengo ya al menos 6 personas, si me cuento a mí, y si hay tiempo. Claro, voy a dar preferencia a los comentarios, a las participaciones que hemos recibido de nuestro público. Si no hubiera tiempo, Alejandro, te escribo un mail y listo. Sí. A ver, primero teníamos la participación que nos llegó desde el Facebook. Permítanme un segundo que ya me confundí. Y aquí está. Nos dice Anel Sanes. Respecto al maniqueísmo, salvo su mejor opinión, se ha visto reflejado en todos los gobiernos federales que hasta hoy se han dado en México. Sin embargo, ¿usted qué opina respecto de si es bueno tener en los gobernantes una ejecución del maniqueísmo negativo o positivo? Es decir, invariablemente de que esta forma de actuar por los gobernantes, ¿sería posible que un candidato presidencial no ejecute esa forma de trabajo, entre comillas? Las comillas son, por supuesto, en economías. Luego, en chat privado, María Marván había levantado la mano, así que voy a empezar con ella. Y después con Víctor y con Naomi. Tal vez vayamos a recoger esta primera tanda para después recoger la segunda, en la que, se los digo, tengo anotada a Viridiana, a Uriel y a una servilleta. María. Empiece la servilleta de una vez. A ver, No. no, ya voy en serio. Mucho gusto en verte, Alejandro. Hace tiempo que no nos mirábamos. Me da mucho gusto coincidir que estés aquí y que nos presentes este trabajo. Primero, muchas felicidades por presentarnos un trabajo, paper le decimos, que lo que trata es de crear un concepto para aprender y entender una nueva realidad. Creo que en México nos falta mucho ser arriesgados en la creación de teoría, le llamaría yo. Creo que se puede llamar creación de teoría o algo por el estilo, es decir, en proponer nuevos conceptos y probarlos. Más bien pensamos que la investigación en México es la inversa. Agarramos un concepto que dijo un europeo o un norteamericano, inventamos cómo operativizarlo, ponemos positivos y negativos, normalmente en una definición binaria, lo aventamos a una computadora y pensamos que ya con eso tenemos una nueva investigación, haga o no sentido. Obviamente estoy siendo un poco irónica con esto. Entonces, en ese sentido, muchas felicidades. Me parece que logras el primer objetivo que debe lograr alguien que está arriesgando un concepto, y es provocarnos e invitarnos a pensar. Y eso es un primer avance. Dicho eso, creo que hay un problema en 2 dimensiones que usas en tu texto, que es el concepto de democracia, qué es democracia y qué ya no es democracia, desde la propuesta obvia de Schumpeter o de Bobbio después, o de Bovero, en donde vemos que claramente hay una línea que divide la democracia de la no democracia, y la no democracia es autoritarismo, pero también
el concepto que también puede ser un continuo o no es populismo. Entonces, creo que allí sí es necesario que tú partas de una definición explícita y clara de dónde empieza dónde acaba la democracia y empieza el autoritarismo y dónde empieza el populismo. Y no está fácil. O sea, sí, pero me parece que tu mismo trabajo lo requiere. En ese sentido, o más bien déjame plantearlo al revés, si no logras esta definición de lo que es democracia y lo que es autoritarismo, o autoritario o autocrático, tú mismo ahorita dijiste la reforma electoral de 2014 podría decirse que tuvo rasgos autoritarios. Yo te diría, ¿no? No, esa reforma quedaría en la categoría intercambio pluralista. La reforma que intentaron los partidos al Tribunal Electoral es así, es autoritaria. La que pretendía remover todo su capacidad para Perdón, usar la paridad. Entonces, para poder establecer esa clasificación de las reformas, casi te diría yo, no importa dónde coloques la de 2014, es que necesitas mucho mayor claridad en las fronteras de los otros conceptos para que tu concepto que estás creando tenga fronteras. Ahora hablo yo por mí misma. Yo te diría, la reforma de 2007, la reforma de 2014 y la reforma de 2022, pues las tres son reformas que tienen claroscuros en donde hay algunos elementos más autoritarios o iliberales y otros aspectos en donde avanza la construcción institucional de una democracia. Entonces, por eso es que es importante. Yo te diría, la reforma de 2014 le da el traste al federalismo y normalmente el federalismo lo asociamos a un sistema democrático. La de 2007, desde mi perspectiva, le da en la torre a la libertad de expresión. Lo hemos visto en este momento, pero probablemente no entra en esta duplicidad autocrática que tú estás tratando de definir. Y creo que hay buenas razones para decir que no son lo mismo, pero tiene que quedar claro por qué no entran. ¿Sí? Me llama mucho la atención que en ningún momento hablas de golpes blandos, cuando en este camino de regresión autoritaria, fundamentalmente en América Latina, se está hablando de los golpes blandos como una forma de derrocar a la democracia sin que aparentemente haya un cambio institucional y donde en golpes blandos se meten un montón de cosas que son bien diferentes. Desde el autogolpe de Fujimori, la actuación de la CECIG en Guatemala, el encarcelamiento y no sé si fue desafuero, pero la sacaron del poder, no sé exactamente cómo se llamó, a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula. Es decir, podemos meter muchas cosas en esta definición de golpes blandos. Me gustaría ver por qué no lo utilizas y en qué medida tu categoría o tu nuevo concepto no es un golpe blando y por qué desechas la idea del golpe blando. Sé que esto da como para una tesis completa de doctorado. Podríamos tener un seminario completo de unos 8 o 10 meses discutiendo esto, pero eso pasa cuando los papers son buenos. Muchas gracias, María. Yo me como apunto al decía, seminario. Ale, voy a recoger más un grupo de participaciones para que después podamos abrir. Claro, sí, sí, sí. ¿Sale?
Nada más son las 5:26, les pido sean muy concisos, sean muy breves en sus intervenciones para que podamos participar todos, ¿de acuerdo? El siguiente que tengo en la lista es Víctor. Víctor, te escuchamos. Hola, muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes, Alejandro, doctor Alejandro. Es un placer que nos esté presentando su paper. Eso fue muy interesante, la verdad. Bueno, para ser rápido, solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ve el impacto del discurso populista en la actualidad con base a la calidad de la democracia en América Latina? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta concisión. Ahora, sean como Víctor. Ahora tengo a Naomi. Naomi, ¿andas por acá? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues también para ser concisa, lo que yo quiero preguntar es, ¿con qué otros casos de duplicidad autocrática podría compararse el de México para que pueda reforzar aún más las conclusiones? Y ya. Muchas gracias, Naomi. Ahora sí, Víctor, sí, perdón, Alejandro, si quieres decirnos algo o recogemos más participaciones. ¿Con eso? Ya, Sí, no te escucho. tomo la oportunidad para responder muy rápido. Vale. Sobre a la pregunta del maniqueísmo, esa es una buena pregunta. ¿Qué tanto, si no lo entendí mal, qué tanto otros presidentes también la han utilizado como estrategia para acceder al poder? Y qué tanto se puede prescindir de este tipo de discurso para ganar elecciones. Mi punto es que esta es una pregunta empírica e invito a quien la formuló a plantear tomársela en serio. O sea, es una buena pregunta de investigación. Mi concepto de populismo, digamos, desde un punto de vista de la investigación empírica comparada, es el de que ha desarrollado, digamos, la perspectiva ideacional que asocian al populismo con un discurso maniqueo. Bueno, mi punto es que el discurso maniqueo no es exclusivo de los populistas o de los discursos populistas, sino que se encuentra en muchas otras expresiones de otros tipos de gobernantes. Pero lo que mi sospecha es que en América Latina, por lo menos, está más asociado, independientemente de si el político o la política es populista o no, a gobernantes personalistas, a líderes carismáticos, inspirados, mesiánicos, que plantean las cosas como si la batalla política fuera una lucha entre el bien y el mal. Y en ese sentido, me parece que es mucho menos común en la visión maniquea de lo que uno supone. Sobre todo, sería de esperar, y esa es mi pregunta, mi hipótesis empírica, sería de esperar en contextos como el que se vivió en México en 2018. Un sistema político con los partidos desacreditados, una crisis de representación generalizada y un candidata antisistema que plantea las cosas en esos términos para capturar una gran inconformidad en el electorado. Es una conjetura, se puede someter ahí a revisión empírica, pero es, digamos, la interpretación que yo daría. A María Marván, muchísimas gracias por las recomendaciones, por la reflexión. Voy a tomar muy en serio lo que señalas. Yo estoy consciente que todas las reformas anteriores tienen claroscuros, no pueden ser, no son unidimensionales, ni avanzan todas en el mismo grado en todas esas dimensiones, en una dirección más liberal, más garantista, etcétera. Tienen claroscuros y creo que es una muy buena sugerencia la de tratar de clarificar mejor eso para que las categorías permitan clasificar mejor esos episodios o casos. Retomar el concepto de democracia para hacerlo más explícito, también el del populismo. Insisto, mi noción, probablemente Guadalupe me diga que estoy equivocado, probablemente tenga razón, pero mi idea empírica del populismo es la idea discursiva, o sea, independientemente de la gente, si es partido, si es presidente, si es candidato, los que la enuncian, el populismo, sobre todo una modalidad discursiva. Y sí tiene grados, definitivamente. Hay un alto grado de populismo, digamos, donde está, bueno, en fin, hay muchos ejemplos que citar, pero yo creo que un muy buen ejemplo de populismo, de discurso populista,
es Andrés Manuel López Obrador y todos sus seguidores y seguidoras a nivel partido y a nivel individual. Y la ausencia de populismo implica, digamos, entender el mundo de una manera pluralista, o sea, de una manera donde las identidades de los actores políticos no son intrínsecamente malas o intrínsecamente buenas, donde no hay actores colectivos predefinidos, sino que son resultado del proceso político, en fin. Pero es un punto muy importante, lo voy a retomar, lo agradezco. El tema de los golpes blandos también me parece que es fundamental para discutirlo. No entro en mucho detalle aquí, porque creo que sí, en efecto, da para un seminario muy extenso. Y es cierto, en el trabajo ni siquiera lo menciono, es una omisión que de mi parte, la asumo y la voy a subsanar, porque creo que esa es una literatura muy importante. ¿Qué tanto es? Probablemente lo que puedo decir es que la duplicidad autocrática se observa en algunos casos de golpe blando, pero no necesariamente en todos. Esa es una manera de distinguirlos. Y rápidamente voy con Víctor de la Torre, muchas gracias. El impacto del populismo en la calidad de la democracia, a mí me interesa el populismo, pero en general me parece que es nocivo para la democracia, en muchos aspectos, sobre todo a nivel, se puede observar a nivel institucional, a nivel de los actores políticos, a nivel de la política pública, pero creo que también tiene un efecto muy nocivo a nivel cultural. Es el tema de la desinformación que mencionaba Lucía, que, bueno, que hay que considerar la desinformación que propaga el gobierno como una violación al derecho humano. Pues bueno, el problema, sí, en México eso es, digamos que es sistemático. De hecho, el gobierno, de hecho, impide el acceso, garantizar el acceso a la información, porque hay un ente constitucional establecido que no funciona debido a que el Poder Ejecutivo no hace los nombramientos debidos, desacatando órdenes judiciales. En fin, o sea, es un tema político, justamente el tema de la falta digamos, de la calidad de la información o de la veracidad en la política, pero en el caso del populismo en América Latina, digamos, esa es una de sus principales consecuencias. Y te sugiero revisar alguna literatura. Si quieres, contáctame por correo, yo te puedo hacer recomendaciones. Creo que hay estudios empíricos muy interesantes, muy relevantes, que te pueden dar una idea más clara y concreta. Y a Naomi, muchas gracias. Sí, hay un poco lo que he estado tratando de apuntar muy rápidamente, son otros posibles casos. Una nota, mi caso de estudio no es México. Mi caso de estudio es la reforma electoral. Está contextualizada en el caso mexicano para darle, digamos, sentido contextual de qué manera esto tiene un carácter autocrático. Porque para observadores o observadores externas puede ser, bueno, pues, ¿cuál es el problema en que los magistrados electorales sean elegidos mediante voto popular? Bueno, en México eso es un problema, eso implica un retroceso grave en términos institucionales. Pero sí, entonces, lo que he estado discutiendo son otros posibles casos de otras reformas que podrían ayudar a ilustrar digamos, la elasticidad y las fronteras de este concepto. Mencioné el tema de la reforma que pretendía, digamos, remover distintas facultades del Tribunal Electoral, que esa ni siquiera llegó a pleno porque la detuvieron las bases partidistas, sobre todo las legisladoras, las miembros de los partidos. Insisto, yo creo que la ley de ciencia, la ley que ahorita está, digamos, en discusión también en tribunales ya la recibió la Suprema Corte, ese también es un caso de duplicidad autocrática. O sea, en fin, es como para entrar en detalle, pero mi hipótesis es que los elementos que tiene permitirían clasificar a esta reforma justamente como otro caso de duplicidad autocrática. Afecta la libertad académica, la libertad científica, en fin, y otros aspectos. Y bueno, me detengo porque realmente me interesa escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, Alejandro, por estas reacciones. Y seguimos. Ahora tengo anotada también a Viridiana. Viridiana, ya te vi. El micrófono es tuyo, perdón. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero felicitar al señor Alejandro Monsiváis por su paper. El tema es muy
importante dentro de la actualidad en la política, no solo en nuestro país, sino también en otros países como Latinoamérica. Y mi pregunta sería, ¿cómo se puede combatir la duplicidad autocrática cuando vemos que los discursos vienen de autoridades legítimas? Y si tiene alguna sugerencia o idea de cómo fortalecer las instituciones públicas para evitar que los líderes populistas ignoren las leyes y las apliquen de forma distorsionada. Gracias. Muchísimas gracias, Viridiana, por también esta condición de la pregunta, también muy interesante. Y seguimos con Uriel. Uriel. Hola, buenas tardes. Un saludo al doctor Alejandro Monsiváis. Me ha llamado mucho la atención el texto porque pensé al principio que iba a entrar ya en términos más de conceptos de ciencia política y se iba a ir por ese lado, y después vi que se enfocó más en la parte de los discursos, la parte discursiva de cómo se defienden estas reformas autocráticas. Entonces, ya conforme avancé el texto, me pregunté justamente qué entiende entonces por estrategia, a qué tipo de estrategia se está refiriendo, estrategia política, estrategia de comunicación, una estrategia legal o de una forma más integral tal vez. Habría que tal vez explicitarlo un poco en el texto como para saber hacia dónde va exactamente. Yo lo pensé justamente porque es mi área hacia la comunicación política, pensando en las estrategias de comunicación, si es el caso de analizar los discursos, si es hasta dónde va, ¿no? También y tratando de identificar las unidades de análisis dentro del caso. Me gustaría apuntalar un poco justo dentro de la definición del concepto sobre esta versión, definición de qué es maniqueísta, que de repente como que se acerca mucho a decir que es tramposa y engañosa, o que es mentira desde un inicio, pensando en que el maniqueísmo no es exactamente una mentira desde la raíz, sino, hasta donde yo lo concibo, es una versión más bien reduccionista, que simplifica tanto las cosas que no permite entender la complejidad de ciertos acontecimientos sociales. Entonces puede ser que dentro de la versión maniqueísta haya verdad en lo que dicen, pero se reduce tanto que solamente nos permiten ver una u otra opción, ¿no? Justamente reduciendo todo a una cuestión muy simplista. Y por lo demás, pues creo que me parece muy interesante el texto. Ojalá podamos leerlo a futuro nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Uriel, también por estas inquietudes. Creo que hemos agotado las participaciones del Zoom y también de las que hemos recibido en redes sociales, por lo cual, si nadie me corrige, ¿no? Me gustaría también hacer un par de comentarios sobre tu texto. Seré breve, aunque coincido con varios de las observaciones que te han hecho, pero déjame elaborar tantito, ¿no? Al igual que se te he dicho acá, o sea, de veras te felicito por esta, digamos, por este trabajo, no solamente porque se ve, ¿no? Que has hecho una revisión bastante vasta, ¿no? de la literatura sobre el tema, sobre todo de la más reciente. Yo sé que hay referentes que se han ocupado de regresiones democráticas o antidemocráticas por bastante tiempo, pero lo que haces tú es como un poco discutir a partir de la literatura pues más actual, y eso es un reconocimiento a tu trabajo. También que te decía María, o sea, esta cosa de apostarle a innovar, ¿no? De acuñar un término que de alguna manera da o podría dar un salto de originalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, y también, o sea, digamos, estás pensándole sobre este concepto y lo que haces es no simplemente decir, pues yo acuño esta cosa desde la nada, sino tratas de hacer este ejercicio de pensarlo a partir de los conceptos afines. Y yo te digo esas tres cosas fantásticas. Pero al mismo tiempo, eso supone ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo cuando tratamos de innovar conceptualmente en un campo digamos, de fenómenos en el que hay un vocabulario, digamos, ya un poco consolidado, ¿no?
Te lo han dicho acá. Y como te decía, bueno, el pensar esta cosa de duplicidad autocrática a partir de sus conceptos afines tiene una virtud, pero también riesgos, ¿no? Porque ya te lo decía Lucía, eso de alguna manera termina abriendo varios frentes y de repente uno no sabe, digamos, cuál es la relación el carácter original, la aportación original, digamos, de la acuñación de otro término como el de duplicidad. Y de alguna manera todavía siento que hay que pulir sobre el significado de duplicidad autocrática y que lo vuelva más robusto, que lo vuelva, como te decía la propia Lucía, riguroso. Yo de repente, en todo el texto, y justo porque tú mismo algunas veces hablas de duplicidad autocrática y otras veces hablas más bien de autocratización dúplice. Y yo te diría, aguas porque no son la misma cosa. O sea, ahí puede haber, si no lo revisas bien, una confusión entre el connotado y el denotado, ¿no? Yo de repente no sé, o sea, duplicidad o dúplice, ¿a qué atributos está haciendo referencia, ¿no? Y a veces tampoco sé ya cuál es el referente empírico, ¿no? ¿Cuál es la cosa denotada? Y a veces cuando hablamos en términos de connotación, pareciera que duplicidad, ¿no? En esta acepción específica, que no es la más común, como te hacía notar Javier, pues pareciera que haría referencia al carácter opaco, poco transparente de los cambios antidemocráticos. Pero a veces no solamente en tu texto parece hacer referencia a este carácter opaco o silencioso, hablando en términos de sigilo. De repente pasamos de opaco a hablar, ¿no? de que las características de estos cambios en términos de tramposo, ¿no? de artificioso, que en realidad digamos, el atributo que dúplice o duplicidad podría referirse, ¿no? En su sentido estricto e insisto, no el más común. Y eso me pasa en términos de connotación, ¿no? ¿Qué es lo que ya te han dicho aquí? Pues, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué es a qué se refiere, ¿no? Que estás, digamos, como decía, en construcción. Y luego, cuando pienso en términos del referente empírico, es de la cosa denotada con duplicidad o con dúplice, ya no sé si tu referente empírico son los cambios formales antidemocráticos. Opción A. Opción B, si te estás refiriendo, como pareciera que predomina en tu texto, te estás refiriendo al discurso legitimante, como dices tú en el texto, ¿no? O sea, la narrativa que se construye, y ahí el maniqueísmo político es la cosa, digamos, dominante, la cosa que sería principal, con todos los problemas que ya te dijeron, pero no importa. O, opción C, si duplicidad o dúplice se refiere más bien a cómo son percibidos los cambios formales antidemocráticos. Esta cosa de el sigilo, ¿no? Lo simulado, lo artificioso. Entonces, yo te diría, te invitaría a no intercambiarlo, hay que pensar si funciona mejor duplicidad antidemocrática o autocrática, perdón, o autocratización dúplice, porque están, digamos, ahí el riesgo es importante. Luego ya no te voy a repetir, aunque estoy de acuerdo sobre, pues, pues igual, invitarte cuando tengas la parte conceptual, digamos, más contorneada, más definida, a no pensar solamente en el caso mexicano, porque ya sabes que siempre está el riesgo de crear categorías ad hoc para fenómenos singulares, cuando tú muy bien en el texto y ahorita en tus intervenciones nos dices que pues, no sería el único caso, único y irrepetible, ¿no? Este caso de las reformas electorales en México, que podría trasladarse a otras realidades. Y bueno, ese es mi comentario. Tenemos bien 14 minutos para el cierre. Para tus reacciones o en la espera de que caiga alguna otra inquietud o comentario. Gracias.
Les agradezco mucho a quienes han formulado comentarios y preguntas. De verdad, es un privilegio poder discutir así un texto propio. Comienzo con el de Viridiana, cómo combatir la duplicidad autocrática. Pues bueno, esa es como que la gran pregunta, también da para otra tesis de doctorado. Lo que yo creo, al estar redactando el texto, me di cuenta que la discusión, sobre todo el recuento del proceso, no necesariamente rastreo, porque es una metodología más en forma, pero el recuento del proceso me hizo ver que había posibilidad de dialogar, ya no la hice para no abrir otra puerta, con el tema de la resiliencia de la democracia. Es decir, en tu pregunta, ¿cómo combatir la duplicidad autocrática? Implica, digamos, detectar un proceso de duplicidad autocrática que está en marcha. Y qué tanto funciona o qué tanto no funciona, qué tanto es efectiva o qué tanto no es efectiva, depende de las contingencias políticas del caso, del escenario, del contexto. Y en algunos casos, como sucedió en de la reforma electoral, la democracia como sistema fue resiliente. Fue resiliente en función de lo que se discute en buena medida en la literatura, que hay una convergencia favorable de movilización, la movilización ciudadana en contra de la reforma inicial, de la reforma constitucional, y luego la movilización en contra del Plan B, creo que jugaron un papel muy importante. También me parece que jugó un papel muy importante cuestiones accidentales en la Suprema Corte que favorecieron la reconfiguración de la coalición de los magistrados, de tal manera que, digamos, para empezar, la presidencia quedó en Norma Piña y no en Yasmín Esquivel. Y así, pero eso no se podía ver, o sea, no se podía prever. Y tampoco se podía prever cómo iba a funcionar los magistrados más afines al gobierno, en fin. Entonces, todo eso son aspectos contingentes que tienen que ser descritos con mucho detalle para darle sentido en una narrativa analítica. Y yo creo que eso es también una beta abierta de análisis para tratar de encontrar explicaciones de por qué fracasan las reformas autoritarias. El contraejemplo es, insisto, la reforma que se pretendía hacer al Tribunal Electoral. Ahí no hubo marchas ni protestas, pero sí ciudadanas, pero sí hubo mucha protesta partidista. Y fue desde el interior de los propios partidos políticos que la presión, posiblemente, eso parece ser, hizo desistir a las élites políticas. Entonces, hay literatura que está empezando a discutir este tipo de cuestiones, alguna literatura viene citada en el texto, pero sí, en efecto, o sea, el tema de, no solamente, creo que lo que señalas me permite comentar que mi propósito es conceptualizar el fenómeno. Mi apuesta es que hay una cosa en el mundo real que es duplicidad autocrática, que para verla necesitamos afinar categorías. Y esa cosa se observa bajo determinadas circunstancias. Probablemente sea más común cuando hay gobernantes desleales, es decir, cuando hay presidentes iliberales, antipluralistas, populistas. Es más probable que haya episodios de duplicidad autocrática. Pero también es importante saber cuándo la duplicidad autocrática es exitosa y cuándo no. Y eso es, digamos, otra dimensión de análisis para saber, digamos, poder explicar esa segunda fase de este proceso. Entonces, no sé si haya clarificado mucho, pero creo que sirve para ilustrar mi idea de que esta es una secuencia en la cual mi texto, por lo pronto, está en la fase de conceptualización. Probablemente lo que quiera hacer posteriormente es entrar en la fase de explicación, o sea, de por qué sucedió en el caso del caso mexicano, en el caso del gobierno de López Obrador, y qué fue lo que hizo que analíticamente impidiera que esa reforma prosperara. Esto me conecta con las preguntas de Uriel. Muchas gracias por el interés. Yo no sé si cuando te diste cuenta que no iba por la ciencia política, me iba por el tema del discurso,
¿Te decepcionó o te alegró? Yo supongo que te alegró siendo comunicólogo, pero la verdad es, yo como politólogo no veo de ninguna manera ajena el tema del discurso, ni a las discusiones en teoría política normativa, ni a las discusiones en términos de investigación política empírica. O sea, es inherente a la acción política, el discurso tiene una eficacia explicativa. Que sea difícil de observar y sea difícil de analizar, ese es otro problema. Estamos en eso, pero sí. Y creo que lo que señalas me parece muy acertado acerca de los discursos maniqueos. Yo te pregunto, ¿es cierto? Bueno, lo veo así. Un discurso maniqueo no necesariamente es engañoso. Alguien puede estar muy convencido de que la vida es en blanco y negro y del lado bueno ubica los buenos valores y del lado malo ubica los malos valores. ¿De acuerdo? Imagínate que ese alguien promueve una reforma institucional y esa reforma institucional es prodemocrática, ¿no? Es una reforma que fortalece la democracia, fortalece la autonomía de los órganos electorales, en fin, la representación de las mujeres, de las minorías, etc. ¿En qué categoría clasificas esa reforma en la tipología que estoy proponiendo? Según lo que yo estoy sosteniendo, es que esa reforma no es autocratización implícita, es activismo principista. Tiene maniqueo, donde el maniqueísmo no es necesariamente malo, hay una reforma que puede ser inclusive prodemocrática, y entonces está en ese caso. Está el otro caso, insisto nuevamente para remachar con el ejemplo de la reforma que se pretendía hacer al Tribunal Electoral. Esta era una reforma claramente autocrática en la medida en que echaba para atrás derechos políticos adquiridos, vigentes y ganados en las Cortes. Pero nadie la defendió en términos maniqueos, ¿no? Era como que, pues, sí, de casualidad, ahora que estamos todos de acuerdo, vamos a meter esta reforma constitucional. No tiene maniqueísmo, ni bueno ni malo, y sin embargo es autocrática. Eso es a lo que yo llamo activismo autocrático. Los casos de duplicidad autocrática son aquellos en los cuales se presenta un discurso maniqueo que puede ser, digamos, bien intencionado. ¿Quién está peleado con la idea de que en México haya una democracia auténtica? Todos queremos una mejor democracia. Pero lo que la reforma quiere decir con democracia auténtica es un desmantelamiento del sistema electoral, del sistema de administración electoral en conjunto, que podría dar lugar a un autoritarismo competitivo. En ese sentido es autocrática y en ese sentido creo que requiere explicación contextual y es un poco el argumento que estoy desarrollando. Entonces, bueno, espero haber ilustrado un poco. Muchas gracias por la pregunta, creo que me sirvió. Y retomo. Yo hice lo posible por acabarme el tiempo antes de tener que responder las preguntas de Guadalupe, pero creo que todavía quedan 5 minutos. Muchas gracias por la reflexión. Como dicen, me lo llevo de tarea para tratar de precisar. Me tomaré muy en serio esto de no jugar demasiado con los términos, de invertirlos. Probablemente voy a dejar la idea de la duplicidad, no, de la duplicidad autocrática en vez de la autocratización duplícita para evitar connotaciones que no son claras. E insisto, tal vez lo que yo percibo o que yo entiendo que es el referente y el objeto que se está denotando es una estrategia de subversión de la democracia. No es, digamos, el cambio formal en sí mismo es parte de eso, pero, digamos, es el propósito intencional de un agente político que emite un discurso de tal naturaleza y que al mismo tiempo impulsa cambios formales que van en una dirección que desde un punto de vista normativo, inclusive que es controvertido y puede ser debatible, son autocráticos. Probablemente no es como se ha percibido. Mucha gente reaccionó, se movilizó, salió a la calle. No sé si todos compartían la misma idea de que era una reforma autocrática. Probablemente salieron a la calle por muy diversos motivos. Entonces, no es mi referente la percepción y la opinión pública. El discurso el discurso legitimador es parte de la estrategia. Entonces, probablemente lo que necesito pensar muy bien es
justamente si de lo que estoy hablando es de una estrategia o si es de reglas formales que tienen un cierto tipo de legitimación. Que en el análisis, ya al releer el trabajo y repensarlo y con esta conversación, me doy cuenta que el análisis está enfocado sobre todo en las posibles consecuencias de las reglas formales y en el discurso que se emitió para legitimarlas, o en el discurso persuasivo del gobierno, que en buena medida no resultó tan eficaz como podía haber esperado el gobierno. Pero sí, entonces, mi respuesta es muy clara. Mi referente es la estrategia, pero reconozco que puede ser mejor tener más claridad acerca de ese referente, si es una estrategia o si finalmente me enfoco concretamente en la reforma institucional como tal. Y en ese sentido, muchas gracias. Es una observación muy sagaz, muy precisa. Nuevamente, Alejandro, de verdad ha sido un gusto tenerte en este espacio. Particularmente estoy súper complacida de conocerte, de haberte leído y de haber interactuado contigo. Seguramente no me dejarán mentir por las inquietudes en este foro, lo han dejado notar. El trabajo de Alejandro es muy estimulante y esperemos que muy pronto lo veamos publicado. Muchas gracias por animarte a discutir en este espacio. Y bueno, la doctora Carolina Gilas y yo, Guadalupe Salmoral, les agradecemos a todos por seguirnos desde las redes sociales y también acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima. Nos vamos, qué gusto. Muchas gracias.